¿Alguna vez te has encontrado en una encrucijada donde cada decisión parece más complicada que la anterior y las respuestas parecen ocultarse en la oscuridad? En esos momentos de duda y confusión hay una fuente inagotable de sabiduría esperando para guiarte. Imagina que, en medio de tu incertidumbre, Dios te habla directamente y te dice: si necesitas sabiduría, solo pídemela y te la otorgaré generosamente. La vida está llena de desafíos y decisiones difíciles, pero no tienes que enfrentarlos solo. Dios, en su infinita bondad, nos invita a buscar su sabiduría divina, una sabiduría que supera cualquier entendimiento humano. A través de su palabra y su presencia, Él nos ofrece claridad, paz y una dirección segura para cada paso que damos. Si estás listo para descubrir cómo acceder a la sabiduría de Dios y transformar tu vida, te invito a acompañarme en este mensaje. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios la siguiente oración como un acto de fe. Señor, abrázame con tu sabiduría y guíame en cada decisión. Amén. Declara tu disposición a recibir todo lo que Dios tiene para ti y prepárate para una experiencia transformadora. Ahora vamos a sumergirnos en las enseñanzas bíblicas que nos muestran cómo acceder a la sabiduría de Dios y vivir en abundancia. Número 1. Santiago 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabes, hay momentos en la vida donde simplemente no sabemos qué hacer. Esos momentos de incertidumbre, cuando enfrentamos decisiones difíciles o desafíos inesperados, nos hacen darnos cuenta de algo crucial. No siempre tenemos todas las respuestas, y está bien, porque aquí es donde entra en juego algo mucho más profundo que el simple conocimiento. Estoy hablando de la sabiduría, pero no de cualquier sabiduría, sino de la que solo Dios puede darnos. Dios, en su amor y bondad, nos invita a pedirle sabiduría. No es solo una sugerencia, es una invitación personal y directa. Santiago 1:5 lo dice claramente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Fíjate en lo hermoso de estas palabras. Nos habla directamente, no con reproches ni críticas, sino con una invitación abierta. Dios nos conoce, sabe nuestras luchas y aún así está dispuesto a darnos lo que necesitamos. Nos ofrece algo que va mucho más allá de lo que el mundo puede ofrecer: la sabiduría divina. Ahora bien, hay que entender que la sabiduría de Dios no es lo mismo que lo que consideramos sabiduría humana. La sabiduría humana, a menudo, está limitada por nuestras experiencias, nuestras emociones o incluso nuestras agendas. Sin embargo, la sabiduría de Dios es mucho más profunda. Es un discernimiento que viene acompañado de una visión clara y una aplicación práctica para nuestras vidas. No se trata solo de tener la respuesta correcta, sino de tener la perspectiva correcta para vivir de manera que agrademos a Dios, para tomar decisiones que honren su voluntad. Déjame decirte algo. Esta invitación de Dios a pedir sabiduría no es para un grupo selecto. No es solo para los que se sienten espiritualmente fuertes. Dios se dirige a todos nosotros como sus hijos amados. Y como un buen padre, Él nos dice: ven a mí, pide lo que necesitas. Es un acto de amor, una muestra de su corazón paternal. Dios nos ve en nuestras luchas, en nuestras preguntas, y nos ofrece lo que realmente necesitamos, esa sabiduría que transforma nuestras vidas. Pedir sabiduría también requiere humildad, admitir que no tenemos todas las respuestas, que no podemos hacerlo solos, es un paso de humildad. Y la humildad no es debilidad, es una señal de dependencia en Dios. Es reconocer que nuestras limitaciones nos acercan más a su grandeza. Y lo mejor de todo es que Dios no nos critica por pedirle. Él no se cansa de nuestras preguntas ni nos reprocha por nuestras dudas. Al contrario, nos da abundantemente y sin reproche. Eso significa que cada vez que vamos a Él, su respuesta es generosa.
No hay favoritismos ni excepciones. No importa quién seas o qué hayas hecho, Dios está dispuesto a darte esa sabiduría que necesitas. Otra cosa que me encanta de este versículo es que nos promete que la sabiduría está disponible inmediatamente. No hay un periodo de espera, no hay que hacer filas. Cuando pedimos con fe, Dios responde. A veces, su respuesta no llega en la forma que esperamos, pero siempre está ahí, guiándonos y llevándonos a donde debemos estar. Esto nos recuerda la fidelidad de Dios. Podemos confiar en que Él siempre cumple lo que promete. Él no se olvida de sus hijos ni nos deja en la incertidumbre. Pedir sabiduría trae beneficios tremendos. Nos da claridad en esos momentos donde todo parece oscuro. Nos da paz interior al saber que no estamos solos, que Dios mismo nos está guiando. Pero también hay algo que se requiere de nosotros, la acción. No es suficiente solo escuchar o saber que Dios está dispuesto a darnos sabiduría. Hay que pedirla activamente. Hay que confiar en su fidelidad y comprometernos a seguir su guía, aun cuando las respuestas no sean lo que esperábamos. Así que hoy te animo a que tomes ese paso. Pide sabiduría. Hazlo con fe, sabiendo que Dios no solo te escucha, sino que te responderá. Y mientras lo haces, mantente abierto a lo que Él tiene para ti, porque su sabiduría siempre es perfecta, siempre es lo que necesitamos para caminar en el propósito que ha preparado para nosotros. Número 2. Proverbios 2, versículo 6. Porque el Señor da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sabes, cuando pensamos en la sabiduría, muchas veces la asociamos con experiencias o con el conocimiento que acumulamos a lo largo de los años. Pero déjame decirte algo importante. La verdadera sabiduría, la que transforma vidas, no proviene solo de lo que aprendemos o vivimos, sino que tiene un origen mucho más profundo. Proverbios 2:6 nos dice que el Señor da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto nos recuerda que Dios es la fuente última de todo lo que necesitamos para vivir sabiamente. No hay lugar más confiable para buscar entendimiento que en su palabra y en su voluntad. La sabiduría de Dios no es como la sabiduría que obtenemos de los libros o de las experiencias terrenales. Es mucho más. Dios, siendo el creador de todo, es el único que comprende completamente cada aspecto de nuestra vida, del universo, de lo visible y lo invisible. Su conocimiento y su inteligencia no tienen límites, y cuando buscamos sabiduría, estamos conectando directamente con esa fuente infinita. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo Dios tiene la verdadera sabiduría. Ahora bien, no podemos hablar de sabiduría sin reconocer la relación entre sabiduría, conocimiento e inteligencia. Estos tres no son elementos separados, van de la mano, se complementan entre sí. La sabiduría de Dios nos da el discernimiento para aplicar el conocimiento correctamente y usar nuestra inteligencia de manera que glorifique a Él. Es como un triángulo perfecto. La sabiduría nos guía a tomar decisiones que no solo son inteligentes, sino que también están alineadas con los principios de Dios. No se trata solo de saber mucho. Se trata de saber aplicar lo que sabemos en la forma correcta y en el momento correcto. Y lo más asombroso es que esta sabiduría divina está disponible para todos. No está reservada para los más eruditos, los teólogos o aquellos que tienen una vida perfecta. La sabiduría de Dios es para todos aquellos que la buscan sinceramente. No hay requisitos complicados, solo un corazón dispuesto a aprender de Él. Dios no discrimina ni hace acepción de personas. Si buscas, encontrarás. Pero eso sí, implica un compromiso de nuestra parte, una búsqueda activa a través de la oración, la meditación en la palabra y la reflexión en nuestra vida diaria. No podemos esperar recibir la sabiduría de Dios si no la buscamos con todo nuestro corazón. Cuando recibimos la sabiduría de Dios, algo maravilloso sucede. No solo se trata de adquirir conocimiento por el simple hecho de saber más, sino que esa sabiduría nos da la capacidad de aplicarla a cada área de nuestra vida.
Nos ayuda a tomar decisiones que estén alineadas con la voluntad de Dios. Decisiones que, aunque a veces no tengan sentido para el mundo, traen paz y dirección a nuestras vidas. ¿No es eso lo que todos buscamos? Claridad en medio de las dudas, respuestas cuando no las tenemos. Esa es la sabiduría aplicada, la que te guía en cada paso, la que evita que tropieces y caigas en errores que podrías haber evitado. Dios no solo nos habla de sabiduría en abstracto, Él comunica su conocimiento y su verdad a través de su palabra y de sus actos. Cada vez que abrimos la Biblia, nos encontramos con esa inteligencia divina, con ese plan perfecto que nos revela quién es Dios y cómo podemos vivir una vida que refleje su carácter. Es una inteligencia que se manifiesta en el amor, en la justicia, en el cuidado que Dios tiene por nosotros. Y cuando aplicamos esa sabiduría a nuestra vida cotidiana, todo cambia. Los beneficios de recibir la sabiduría de Dios son inmensos. Te da una claridad que nada ni nadie más puede ofrecer. En situaciones donde todo parece caótico, la sabiduría de Dios te ofrece una guía segura. No significa que no enfrentarás dificultades, pero sabrás cómo enfrentarlas con una mente clara y un corazón confiado. Te ayuda a evitar errores que podrías haber cometido si no hubieras consultado a Dios. Además, influye en cada aspecto de tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en tus decisiones personales. La sabiduría divina te lleva a vivir una vida de integridad, de propósito y de profundo significado. Así que, querido amigo, busca esa sabiduría. Está disponible, está al alcance de todos y transformará tu vida de una manera que nunca habrías imaginado. Número 3. Proverbios 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia. Fíjate en esto. Cuando la Biblia dice bienaventurado, nos está hablando de algo mucho más profundo que simplemente estar feliz o tener suerte. Ser bienaventurado significa estar bendecido de una manera especial, con una satisfacción y una paz que van más allá de las circunstancias de la vida. Y Proverbios 3:13 nos dice que el hombre que encuentra sabiduría y obtiene inteligencia es bienaventurado. ¡Qué promesa tan poderosa! Nos muestra que la verdadera dicha, la verdadera satisfacción, no viene de las cosas temporales o materiales, sino de una fuente mucho más elevada, la sabiduría y la inteligencia que vienen de Dios. La sabiduría es una de las mayores riquezas que podemos tener. A veces pensamos en riqueza solo en términos de dinero, posesiones o logros, pero la sabiduría es un tesoro mucho más valioso. Va más allá de lo que podemos acumular en esta tierra. La sabiduría nos da dirección, nos da claridad en medio de la confusión y nos ayuda a navegar por las dificultades de la vida de una manera que refleja el carácter de Dios. A lo largo de la Biblia se nos enseña a buscar sabiduría como algo precioso, porque es a través de ella que podemos vivir una vida llena de propósito. Y aquí es donde la inteligencia entra en juego. La inteligencia, en este contexto, no se refiere simplemente a ser capaz de resolver problemas complicados o recordar muchos datos. Más bien, es la capacidad de aplicar esa sabiduría que hemos recibido. Es lo que nos permite tomar decisiones sabias y justas, saber cuándo hablar y cuándo callar, cómo tratar a los demás y cómo manejar nuestras responsabilidades diarias. En otras palabras, la sabiduría sin inteligencia no tiene impacto. Ambas deben trabajar juntas para llevarnos a vivir de manera efectiva y fructífera. Cuando encuentras esta combinación de sabiduría e inteligencia, empiezas a ver las bendiciones espirituales que vienen con ello. Te das cuenta de que, aunque las circunstancias a tu alrededor no sean perfectas, tienes una paz interna que no puedes explicar. Esa paz viene de saber que estás caminando en la dirección correcta, que estás tomando decisiones basadas en la voluntad de Dios y que, pase lo que pase, Él te está guiando.
Además, la sabiduría te ayuda a encontrar propósito, a ver que tu vida tiene un significado más grande que simplemente sobrevivir o cumplir con tus tareas diarias. Empiezas a vivir con un sentido de misión y plenitud. Pero como todo lo valioso, la sabiduría no llega sin esfuerzo. No es algo que simplemente aparece de la nada. Requiere una búsqueda activa, una dedicación constante. Significa que debemos estar dispuestos a estudiar la palabra de Dios, a orar y a reflexionar sobre lo que aprendemos. A veces requiere paciencia porque la sabiduría no siempre viene de inmediato. Pero si somos fieles en nuestra búsqueda, Dios promete que la encontraremos. Y cuando la encontramos, afecta cada área de nuestra vida. Imagina cómo la sabiduría puede mejorar tus relaciones personales, tu trabajo y las decisiones que tomas diariamente. ¿Cómo te cambiaría eso? Te convertirías en una persona más justa, más recta y más íntegra. Tus palabras estarían llenas de discernimiento y tus acciones reflejarían la justicia de Dios. Y no solo eso, sino que vivirías de una manera que traería gloria a Dios en todo lo que haces. Ahora contrasta eso con la ignorancia. La falta de sabiduría puede llevarnos por caminos de frustración, decisiones impulsivas y vidas llenas de arrepentimiento. Las consecuencias de vivir sin sabiduría son evidentes: relaciones rotas, oportunidades perdidas y una vida que, en lugar de estar llena de propósito, parece vacía y desordenada. Pero la buena noticia es que la sabiduría es una herencia divina. No es algo que podamos simplemente obtener por nuestra cuenta o a través de la academia. Es un regalo que Dios está más que dispuesto a darnos si tan solo lo buscamos. Él quiere que vivamos con esa claridad y paz que solo su sabiduría puede traer. Así que hoy te animo a que busques esa sabiduría con todo tu corazón. No te conformes con lo superficial o lo temporal. La sabiduría y la inteligencia que vienen de Dios son un regalo que transformará tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Bienaventurado el que la encuentra. Número 4. Proverbios 4, versículo 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y con todo lo que tienes adquiere inteligencia. Sabes, a veces nos enfocamos tanto en las cosas materiales, en lo que podemos conseguir o acumular en esta vida, que perdemos de vista algo mucho más valioso: la sabiduría. Proverbios 4:7 nos dice algo que deberíamos tener siempre presente: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y con todo lo que tienes adquiere inteligencia. Esto es un llamado claro, un recordatorio de que, antes de cualquier otra cosa que queramos o busquemos en la vida, la sabiduría debe ser nuestra prioridad. Porque, al final del día, todas las posesiones, todos los logros son temporales, pero la sabiduría tiene un valor eterno. No basta con decir quiero ser sabio. Dios nos llama a adquirir sabiduría activamente. Esto implica esfuerzo, dedicación y un compromiso real. No es algo que simplemente cae en nuestro regazo, debemos buscarla de manera intencional. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la oración, el estudio de la palabra de Dios y la meditación. Es en esos momentos de comunión con Dios donde Él nos revela su sabiduría, donde entendemos cosas que antes no podíamos ver. No es algo instantáneo, requiere tiempo y un corazón dispuesto a aprender y a ser moldeado. Ahora déjame decirte algo importante. La sabiduría y la inteligencia van de la mano. No puedes tener una sin la otra. La sabiduría te da el discernimiento, te ayuda a ver las cosas como Dios las ve. Pero la inteligencia es lo que te permite aplicar esa sabiduría de manera práctica en tu vida diaria. Juntas te equipan para enfrentar cualquier situación, para tomar decisiones que honren a Dios y para vivir de acuerdo con su voluntad. Son como dos caras de la misma moneda, y ambas son esenciales para vivir una vida plena y en sintonía con lo que Dios tiene para ti. Y sabes, cuando hablamos de adquirir sabiduría, también estamos hablando de invertir en ella. Estamos hablando de reorganizar nuestras prioridades.
¿Cuánto tiempo, cuánta energía, cuántos recursos invertimos en cosas que al final no nos van a llevar a nada? ¿Y cuánto invertimos en buscar la sabiduría de Dios? Es un desafío, porque el mundo nos enseña a poner lo material primero, pero Dios nos dice que la sabiduría debe ser nuestra primera inversión. Si tenemos que sacrificar tiempo o recursos, que sea para obtener algo eterno, como lo es la sabiduría divina. Los beneficios de adquirir sabiduría son inmensos. Nos guía cuando estamos frente a decisiones difíciles, nos ayuda a actuar con justicia, a amar de manera genuina y a caminar en rectitud. Es como una brújula que nos dirige siempre hacia la verdad, que nos mantiene firmes aun cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Y la verdad es que la sabiduría es más valiosa que cualquier bien material que puedas imaginar. Puedes tener riquezas, pero si no tienes sabiduría, esas riquezas pueden destruirte. La sabiduría, en cambio, te protege, te guarda, te fortalece en medio de la adversidad. Pero no se trata solo de adquirir sabiduría y luego olvidarnos de ella. No, debemos amarla, protegerla y guardarla. Es un tesoro que debemos cuidar, porque es lo que nos va a sostener en los momentos de prueba, cuando las cosas no salgan como esperábamos. La sabiduría actúa como un escudo, como un guardián que nos protege de tomar decisiones equivocadas, que nos ayuda a permanecer en el camino correcto cuando todo parece desmoronarse. Y algo más, la sabiduría no solo cambia la manera en que tomamos decisiones, también impulsa nuestro crecimiento espiritual y moral. Nos acerca a Dios, nos ayuda a conocerlo mejor, a confiar más en Él. Fomenta una relación más profunda y significativa con Él, porque a través de la sabiduría entendemos su carácter, su voluntad y su propósito para nuestras vidas. Hoy te invito a que priorices la sabiduría en tu vida, que no la veas como algo opcional, sino como algo esencial. No es algo que puedas posponer, sino que debes buscar con todas tus fuerzas. Dios te ofrece este regalo, pero tú tienes que estar dispuesto a recibirlo, a buscarlo activamente. Y cuando lo hagas, verás cómo tu vida empieza a transformarse, cómo empiezas a caminar en justicia, en paz y en la plenitud que solo la sabiduría divina puede traer. Número 5. Proverbios 9, versículo. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando hablamos del temor del Señor, no estamos hablando de ese tipo de miedo que nos paraliza o que nos hace huir. Más bien, se trata de una profunda reverencia, de un respeto sincero hacia Dios, de un reconocimiento de su grandeza y autoridad. Fíjate que Proverbios 9:10 lo dice de una manera clara. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esto significa que la verdadera sabiduría no empieza en nosotros, ni en lo que creemos saber, sino en reconocer quién es Dios y la posición que Él tiene en nuestras vidas. Cuando vivimos con ese respeto profundo hacia Dios, estamos poniendo los cimientos correctos para el crecimiento espiritual. El temor del Señor no solo es un concepto teológico abstracto, es algo que impacta cada decisión que tomamos, porque nos lleva a vivir con un sentido claro de lo que es bueno, justo y correcto. Es el principio de la sabiduría porque, sin esa base, nuestras decisiones carecen de una perspectiva divina y se vuelven impulsivas, superficiales o guiadas solo por lo que nos beneficia momentáneamente. El conocimiento del Santísimo, como dice la segunda parte del versículo, es donde encontramos la verdadera inteligencia. No es suficiente con saber cosas, se trata de entender a Dios, de conocer su carácter, su voluntad. Esto es mucho más que una acumulación de datos o hechos, es una relación íntima con Él. Cuando buscamos conocerlo, nos damos cuenta de que en esa relación con Dios está la clave para comprender no solo su plan, sino también para entendernos mejor a nosotros mismos y el propósito que tenemos en esta vida. Esa sabiduría no se desarrolla de la noche a la mañana, requiere humildad y sumisión. Dos cosas que el mundo moderno a veces desprecia,
pero que en el reino de Dios son esenciales. La verdadera sabiduría no surge del orgullo ni de la autosuficiencia, sino de una actitud de obediencia a los mandamientos de Dios, de una búsqueda constante de su guía. Cada vez que damos ese paso de sumisión, permitimos que Dios nos moldee, que nos guíe por caminos que a veces no entendemos del todo, pero que sabemos que son buenos porque vienen de Él. La sabiduría que proviene del temor del Señor es un camino de vida. No es un destino al que llegas una vez y ya está, sino que es una manera de vivir día a día. Te ayuda a tomar decisiones que se alinean con lo que es justo, con lo que es correcto ante los ojos de Dios. Promueve una vida de integridad, donde lo que dices y lo que haces están en sintonía con los valores del reino de Dios. La sabiduría y la inteligencia, cuando trabajan juntas, producen una vida equilibrada, una vida en la que no solo sabes lo correcto, sino que también actúas en base a ese conocimiento. Pero, ¿qué pasa cuando ignoramos el temor del Señor? La falta de reverencia hacia Dios trae consigo una falta de dirección en la vida. Tomamos decisiones basadas solo en lo que sentimos en el momento, sin considerar las implicaciones eternas de nuestros actos. Vivir sin el temor del Señor es como caminar sin un mapa en un terreno desconocido. No hay propósito claro, no hay un camino bien definido. Nos volvemos impulsivos y nuestras decisiones carecen de discernimiento. El temor del Señor es relevante en todas las áreas de nuestra vida. Influye en cómo tratamos a las personas, en cómo hacemos nuestro trabajo, en cómo nos enfrentamos a las pruebas y en cómo celebramos nuestras victorias. Trae consigo una actitud de respeto y gratitud hacia Dios. Cada paso que damos lo hacemos con la conciencia de que vivimos bajo su mirada. Y eso cambia la manera en que actuamos. Hoy te invito a que cultives ese temor reverente hacia el Señor. No es algo que sucede de manera automática, sino que requiere de una búsqueda intencional, de una relación constante con Dios. Al hacerlo, estarás construyendo tu vida sobre un fundamento sólido, un fundamento de sabiduría verdadera. Es en ese espacio donde encuentras dirección, propósito y paz. Honra a Dios en cada aspecto de tu vida y verás cómo esa sabiduría divina te guía en cada decisión, grande o pequeña. Número 6, Salmos 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. Sabes, el Salmo 111 nos ofrece una verdad poderosa. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Es una afirmación que nos recuerda una vez más que la sabiduría no empieza con nosotros, no comienza en nuestras propias ideas o logros, sino en algo mucho más profundo, el temor del Señor. Ese respeto reverente hacia Dios es la base de todo. Y cuando vivimos con esa reverencia, con ese reconocimiento de su grandeza, comenzamos a ver el mundo de una manera diferente. El temor del Señor abre las puertas a un entendimiento que va más allá de lo que el mundo nos puede ofrecer. Pero fíjate, no basta con tener ese temor reverente. La verdadera sabiduría se refleja en la acción, en la obediencia. Practicar los mandamientos de Dios, vivir conforme a sus principios, es lo que realmente nos da buen entendimiento. No se trata solo de conocer la palabra de Dios, sino de aplicarla. Cada vez que obedecemos, cada vez que actuamos de acuerdo con lo que Dios nos pide, estamos desarrollando esa sabiduría que nos guía en cada decisión, en cada paso que damos. Es en la práctica constante donde la sabiduría se fortalece, donde el entendimiento se profundiza. Y cuando hablamos de buen entendimiento, estamos hablando de una vida llena de justicia, de decisiones sabias, de una dirección clara en medio de la confusión. El buen entendimiento es un regalo de Dios para aquellos que caminan en obediencia. Nos permite ver más allá de lo inmediato, más allá de las apariencias y nos guía hacia el bien.
Es como tener una brújula interna que nos lleva siempre hacia lo correcto, hacia lo que agrada a Dios. ¿Te imaginas vivir así? Con una claridad que viene de lo alto, que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Pero hay algo más profundo en este pasaje: la alabanza eterna. ¿Qué significa que su alabanza permanece para siempre? Significa que cuando vivimos en sabiduría, cuando seguimos los caminos de Dios, nuestra vida se convierte en una alabanza continua a Él. La alabanza no es solo una canción que cantamos en la iglesia, es una respuesta natural de nuestros corazones al reconocer la bondad, la grandeza y el amor de Dios. Y lo más hermoso es que esa alabanza no se desvanece, no se acaba, es eterna como lo es Dios. Es un reflejo de nuestra relación continua y viva con Él. Vivir sabiamente no solo nos beneficia en lo terrenal, también nos conecta con lo eterno. Nos da paz, nos da integridad, nos da propósito. Y esa paz que viene de caminar en los caminos de Dios, esa satisfacción interna de saber que estamos haciendo lo correcto, es una bendición incomparable. Cuando vivimos con sabiduría, nuestras vidas se alinean con la voluntad de Dios, y eso nos lleva naturalmente a la alabanza. Porque ¿cómo no alabar a un Dios que nos guía, nos cuida y nos otorga entendimiento en cada situación? Esta sabiduría, esta alabanza, no es solo para hoy, es una herencia espiritual que recibimos como hijos de Dios. Es parte de lo que significa vivir una vida con propósito, una vida llena de significado, y esa herencia no es temporal, es eterna. La sabiduría que adquirimos aquí y la alabanza que brota de nuestros corazones tienen un eco que resuena en la eternidad. No estamos solo viviendo para el presente, estamos viviendo para algo mucho mayor. Obedecer a Dios, caminar en sus mandamientos, trae consigo una recompensa que va más allá de lo que este mundo puede ofrecer. Nos da buen entendimiento, nos da dirección, pero también nos conecta con la alabanza eterna. Esa es la motivación más grande que podemos tener, saber que nuestra obediencia no es en vano, que tiene un impacto eterno. Aunque las dificultades de la vida puedan parecer abrumadoras a veces, esa promesa de buen entendimiento y de alabanza eterna nos da la fuerza para seguir adelante. La alabanza que ofrecemos a Dios no se desvanece. No es algo pasajero o efímero, sino algo que permanece para siempre. Porque Dios es eterno, perfecto y digno de toda nuestra adoración. Y cuando caminamos en sabiduría, nuestra vida se convierte en una ofrenda viva de alabanza que glorifica a Dios en cada momento, y esa alabanza jamás se apagará. Número 7. Job 28, versículo 28. Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Fíjate que cuando hablamos de sabiduría, muchas veces lo primero que nos viene a la mente es alguien que ha acumulado mucho conocimiento. Pero en Job 28, versículo 28, Dios nos da una definición diferente. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué significa esto? Que la verdadera sabiduría no comienza con lo que sabemos, sino con el temor del Señor. Ese respeto reverente hacia Dios, esa comprensión de su grandeza y autoridad, es lo que nos da una base sólida para vivir con sabiduría. No se trata solo de entender conceptos, sino de reconocer a Dios en todo lo que hacemos, y luego viene lo que podríamos llamar la inteligencia espiritual. ¿Cómo se manifiesta? Apartándose del mal. Eso es más que simplemente evitar el pecado. Es tomar decisiones basadas en el discernimiento que Dios nos da. Es tener la claridad para ver lo que es correcto y lo que es incorrecto, no solo desde una perspectiva humana, sino según los principios divinos. Cuando nos apartamos del mal, estamos demostrando que tenemos esa inteligencia espiritual, ese entendimiento que va más allá de lo que es visible. Ahora piensa en esto. La sabiduría y la inteligencia no son dos cosas separadas, sino que trabajan juntas.
La sabiduría es el fundamento, el cimiento, y la inteligencia es la aplicación práctica de esa sabiduría en nuestras decisiones diarias. No basta con tener sabiduría si no sabemos cómo usarla, y al mismo tiempo, la inteligencia sin sabiduría carece de propósito. Juntas nos llevan a vivir una vida equilibrada, una vida que refleja los valores y principios de Dios. El temor del Señor no solo nos guía hacia el bien, también transforma nuestra actitud hacia Él. Nos impulsa a respetar profundamente su voluntad, a buscar hacer lo que le agrada. Y cuanto más reverenciamos a Dios, más claramente podemos entender su voluntad para nuestras vidas. Esa es la conexión profunda entre el temor del Señor y la sabiduría. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con un respeto tan grande que nos mueve a seguir sus caminos, a alejarnos de todo lo que nos podría apartar de su presencia. Este temor reverente también tiene implicaciones prácticas. Apartarse del mal no es solo un acto de obediencia, es una manifestación de inteligencia espiritual. Cada decisión que tomamos refleja la justicia y la rectitud que Dios quiere que vivamos. ¿Y cómo logramos eso? Al tomar en serio su palabra, al meditar en sus mandamientos y al permitir que la sabiduría que obtenemos de Él transforme nuestras decisiones cotidianas. Esa es la inteligencia espiritual en acción. Y no olvidemos que cuando vivimos así, apartándonos del mal, estamos protegiéndonos de las consecuencias negativas que inevitablemente trae el pecado. La inteligencia espiritual actúa como un guardián moral, nos guía en el camino correcto y nos evita tropezar. Nos da esa claridad para ver las trampas que nos rodean y nos permite mantenernos firmes en la justicia de Dios. Es una protección divina que actúa cada vez que elegimos lo correcto sobre lo fácil. Pero aquí está la clave. Este tipo de inteligencia, esta sabiduría divina, no llega por casualidad. Requiere un esfuerzo consciente, un compromiso con los principios de Dios. Es algo que se desarrolla con el tiempo, a través de la práctica constante de la justicia, de la bondad, de apartarnos del mal y de acercarnos más a Dios cada día. Cuanto más caminamos en sus caminos, más nos fortalecemos en esa inteligencia espiritual que nos transforma desde adentro. Y lo más hermoso es que cuando vivimos de esta manera, no solo nos beneficiamos nosotros, sino que influimos positivamente en nuestro entorno. Un individuo sabio e inteligente espiritualmente tiene el poder de impactar a su comunidad, de ser un ejemplo de respeto, justicia y amor. Esa inteligencia espiritual no se queda encerrada en lo personal. Se extiende, transforma y crea una cultura de integridad a su alrededor. Así que hoy te invito a que busques esa sabiduría y esa inteligencia espiritual en tu vida. Que dejes que el temor del Señor guíe cada una de tus decisiones, que te apartes del mal y elijas lo que es justo y recto. Porque al hacerlo, estarás viviendo con la verdadera inteligencia que Dios quiere para ti. Y no solo tu vida será transformada, sino que serás una bendición para todos los que te rodean. Número 8. Proverbios 16, versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Sabes, muchas veces el mundo nos enseña a perseguir riquezas materiales como si fueran lo más importante. Nos dicen que si tienes suficiente oro, suficiente plata, entonces ya lo tienes todo. Pero Proverbios nos da una perspectiva completamente diferente. Mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Esto es algo que nos reta a reconsiderar lo que verdaderamente valoramos. ¿Qué es más importante para ti? ¿El oro, que puede desvanecerse, o la sabiduría divina que te guiará por el resto de tu vida? El hecho es que la sabiduría no puede comprarse. No puedes ir a una tienda y decir, dame 1 kilo de sabiduría. No es algo que puedas acumular como el oro o la plata. Es invaluable porque no tiene precio y lo que es aún más importante, es eterno. Las riquezas materiales, por más que se acumulen, son temporales.
Pueden perderse en un momento, pueden desaparecer de nuestras manos, pero la sabiduría, una vez que la tienes, es un tesoro que nadie puede quitarte. Su valor trasciende lo que este mundo nos ofrece, y lo mejor de todo es que la sabiduría no solo te llena de conocimientos, sino que te da dirección. Te ayuda a entender el propósito de tu vida, te guía para tomar decisiones justas y equilibradas. Piensa en cuántas veces hemos visto a personas con grandes riquezas, pero sin paz, sin satisfacción interior. ¿Por qué? Porque el dinero no puede llenar ese vacío espiritual que todos tenemos. Solo la sabiduría de Dios puede darnos esa paz interior, esa seguridad de estar caminando en la dirección correcta. Ahora, no estoy diciendo que las riquezas materiales sean malas, pero tienen limitaciones, son pasajeras, sujetas a pérdidas, y no pueden comprarte ni paz ni propósito. Por eso la sabiduría es tan importante. Es como una brújula interna que te guía hacia lo que es correcto y justo. No importa lo que pase a tu alrededor. La sabiduría de Dios te da una claridad que las riquezas nunca podrán darte. Y eso es un regalo que no se desgasta, un regalo que permanece. La sabiduría es también una herencia eterna. No es algo que simplemente usamos para resolver los problemas de hoy, sino que nos prepara para vivir una vida llena de integridad, de propósito, de verdadera plenitud. La inteligencia, por otro lado, es la habilidad de aplicar esa sabiduría en situaciones prácticas. No se trata solo de saber lo que es correcto, sino de tener la inteligencia para actuar en consecuencia. Ambas cosas trabajan juntas para darnos una vida equilibrada y satisfactoria. Es por eso que necesitamos priorizar la búsqueda espiritual sobre lo material. El oro y la plata pueden darte cosas que duran un tiempo, pero la sabiduría te da algo que dura para siempre. Y cuando ponemos nuestra energía en buscar la sabiduría de Dios, eso no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene un impacto en quienes nos rodean. Tomamos mejores decisiones, tratamos mejor a los demás y vivimos con más justicia y equilibrio. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una pausa para reflexionar sobre nuestras prioridades? A veces estamos tan enfocados en lo que queremos lograr o en lo que queremos acumular que olvidamos lo más importante, buscar la sabiduría divina, que es el verdadero tesoro. Hoy te invito a que pienses en lo que realmente vale la pena en tu vida. ¿Estás buscando lo temporal o lo eterno? ¿Estás invirtiendo en lo que tiene un valor duradero? Porque la sabiduría, mi amigo, es el tesoro que te guiará por el camino de la vida, mucho más allá de lo que el oro o la plata pueden hacer. Reorienta tus prioridades, busca primero la sabiduría y verás cómo todo lo demás comienza a tener sentido. Número 9. Proverbios 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En Proverbios 1:7 se nos presenta una verdad que define el camino hacia el conocimiento verdadero. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Este versículo nos enseña que el verdadero conocimiento comienza con algo fundamental: el temor del Señor. No hablamos de un miedo paralizante, sino de un profundo respeto y reverencia por Dios. Es ese reconocimiento de su grandeza y autoridad lo que abre la puerta para que podamos adquirir sabiduría. Las personas sabias son aquellas que siempre buscan aprender, tienen una actitud de humildad, de apertura. Saben que, por más que hayan aprendido, siempre hay más por descubrir, y ese deseo de instruirse las mantiene en el camino correcto. No se creen autosuficientes, sino que reconocen que la sabiduría viene de Dios y que a través de su palabra encontramos dirección para nuestras vidas. Esta humildad les permite crecer, tomar decisiones sabias y evitar los errores que a menudo surgen de la arrogancia. Pero por otro lado están los necios. ¿Qué define a un necio? Según este proverbio, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción.
Tienen una actitud de orgullo, de autosuficiencia, como si no necesitaran aprender más. Quizá piensan que ya lo saben todo o que lo que se les enseña no es relevante para ellos. Este rechazo a la instrucción es lo que los mantiene estancados, sin crecimiento personal ni espiritual. Al no valorar la sabiduría, sus decisiones tienden a ser impulsivas, carentes de discernimiento, y muchas veces terminan sufriendo las consecuencias de su necedad. Y es que la necedad tiene consecuencias serias. Mientras los sabios crecen, avanzan y prosperan espiritualmente, los necios se quedan atrapados en sus propios errores. Al despreciar la sabiduría, no tienen las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. Toman decisiones basadas en emociones momentáneas sin considerar las implicaciones a largo plazo. ¿Te ha pasado alguna vez que actúas impulsivamente y luego te das cuenta de que podrías haber tomado un camino diferente si hubieras sido más reflexivo? Eso es lo que sucede cuando no buscamos la sabiduría. La instrucción de Dios es nuestra guía hacia una vida de integridad. Es como un mapa que nos muestra por dónde caminar, por dónde evitar tropezar. Cuando seguimos esa instrucción, nuestras decisiones se vuelven más claras, más justas. Y lo mejor es que esta sabiduría divina no solo afecta una parte de nuestra vida, sino todas. Afecta nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras decisiones personales. Nos da propósito y significado porque nos alinea con el plan que Dios tiene para nosotros. Así que, ¿por qué alguien querría rechazar esa sabiduría? A veces, el orgullo puede ser un obstáculo. Pensamos que podemos hacerlo solos, que no necesitamos la guía de Dios. Pero ese es el camino de la necedad. Rechazar la instrucción de Dios es cerrarnos a las bendiciones que vienen con la sabiduría. Por eso es tan importante que nos apartemos de la necedad y mantengamos una actitud de búsqueda constante. Siempre hay algo que aprender de Dios, siempre hay más sabiduría que descubrir. La sabiduría es el antídoto perfecto contra la necedad. Nos protege de errores innecesarios, de conflictos que podrían haberse evitado. Nos ayuda a construir relaciones saludables, a tomar decisiones justas que benefician no solo a nosotros, sino también a los que nos rodean. Cuando buscamos la sabiduría de Dios, evitamos muchas de las trampas que la vida nos presenta. Por eso, te animo hoy a que te hagas esta pregunta. ¿Estás buscando la sabiduría o te estás dejando llevar por la necedad? Es un buen momento para evaluar nuestras prioridades, para asegurarnos de que estamos viviendo con humildad, buscando siempre aprender de Dios y de su palabra. Cuando hacemos de la sabiduría nuestra prioridad, nuestra vida cambia. Encontramos paz, dirección y propósito. Y lo más importante, honramos a Dios al caminar en obediencia y reverencia hacia Él. Número 10. Proverbios 4, versículos 5 al 7. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No la dejes, ni se aparte de tus ojos. Ámala, y ella te guardará. Rétala, y ella te protegerá. El principio de la sabiduría es, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Déjame decirte algo importante. Adquirir sabiduría no es un proceso pasivo, es algo que debemos buscar activamente. Proverbios 4, 5 al 7 nos lo recuerda. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no la dejes, ni se aparte de tus ojos. Aquí no estamos hablando de algo opcional, es un llamado a hacer de la sabiduría una prioridad en nuestras vidas. ¿Sabes? La sabiduría no es algo que simplemente viene de vez en cuando, es algo que debemos mantener frente a nosotros, algo que debemos buscar continuamente. Porque cuando dejamos que la sabiduría se aleje, empezamos a tomar decisiones impulsivas o basadas solo en nuestras emociones. La sabiduría es algo precioso y lo mejor de todo es que cuando la amas, ella te protege. No se trata solo de saber cosas, sino de tener esa sabiduría que actúa como un guardián en los momentos de dificultad. Todos enfrentamos situaciones en las que no sabemos qué camino tomar.
pero la sabiduría que proviene de Dios siempre nos da una guía segura. Nos ayuda a evitar errores, a tomar decisiones que están alineadas con lo que es justo y correcto. Y lo más maravilloso es que cuanto más la valoras, más te guarda. Es como una relación en la que al invertir en ella siempre te devuelve más de lo que diste. Ahora hay algo que debes tener presente. No basta con adquirir sabiduría una vez. No es algo que puedas descuidar. Hay que ser persistente, porque es fácil dejar que las distracciones de la vida nos alejen de ese enfoque. La sabiduría debe ser como un faro constante en nuestra vida. Si no mantenemos esa búsqueda, empezamos a perder el rumbo. Por eso, el llamado aquí es claro. No la dejes, ni se aparte de tus ojos. Debemos ser intencionales en mantenernos enfocados en lo que Dios quiere enseñarnos. Y fíjate en esto, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¡Qué poderoso es esto! Nos recuerda que nada de lo que podamos poseer en este mundo es más valioso que la inteligencia divina. Vivimos en una sociedad que nos empuja a acumular cosas materiales, pero Dios nos dice que hay algo mucho más importante, la sabiduría y la inteligencia que provienen de Él. Esas son las verdaderas riquezas, porque las posesiones materiales son temporales, pero la sabiduría divina es eterna, nos guía en todas las áreas de nuestra vida y nos da una base sólida para cada decisión que tomamos. La sabiduría, además de guiarnos, nos protege, nos ayuda a evitar caminos que podrían llevarnos a tentaciones o errores. En momentos de incertidumbre, cuando no sabemos qué hacer, es la sabiduría la que nos muestra la salida. Nos recuerda los principios de justicia, amor y rectitud que deben guiar nuestras vidas. Y es en esos momentos cuando te das cuenta de cuánto te protege haber hecho de la sabiduría una prioridad en tu vida. Pero no olvidemos algo clave: la sabiduría y la inteligencia van de la mano. La sabiduría es el fundamento, pero la inteligencia es lo que nos permite aplicarla correctamente. No es suficiente tener conocimiento, necesitamos la inteligencia divina para saber cómo utilizarlo en nuestras decisiones diarias. Ambas cualidades, cuando trabajan juntas, nos permiten vivir una vida equilibrada, llena de propósito y significado. Así que hoy te animo a que sigas buscando sabiduría, que nunca te detengas. No importa cuánto hayas aprendido, siempre hay más por descubrir en Dios. Mantén esa actitud de crecimiento constante, de búsqueda continua, y verás cómo tu vida cambia de una manera que nunca imaginaste. Porque cuando haces de la sabiduría tu compañera, ella te guía, te protege y te lleva por el camino de la vida con propósito y dirección clara. Número 11, Colosenses 2, versículo 3. En quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que todo lo que realmente necesitamos saber, todo lo que necesitamos para vivir con propósito y claridad, se encuentra en Él. Cristo no es solo una fuente de sabiduría, es la fuente suprema. Si buscas sabiduría divina, si anhelas un conocimiento profundo que vaya más allá de lo que este mundo puede ofrecer, debes encontrarlo en Cristo. Todo está centrado en Él. Sin Cristo, nuestra búsqueda de sabiduría queda incompleta. Pero aquí hay algo fascinante. Estos tesoros están ocultos. No están a simple vista, no es como si pudieras tropezarte con ellos por accidente. Requieren una búsqueda intencional. Esto nos invita a acercarnos a Cristo con un corazón dispuesto, buscando con dedicación esos tesoros espirituales. No es una búsqueda superficial, sino profunda, una búsqueda que nace de un deseo genuino de conocer a Jesús más de cerca, y cuanto más nos acerquemos a Él, más se revelará esa sabiduría. Y es que todo esto sucede en el contexto de una relación íntima con Cristo. No se trata solo de aprender doctrinas o memorizar versículos, sino de conocerlo verdaderamente. Cuando entras en esa relación profunda con Él,
Cuando tu vida comienza a estar marcada por la fe, la oración y el estudio de su palabra, es entonces cuando los tesoros escondidos empiezan a revelarse. La sabiduría que Cristo ofrece transforma el corazón, cambia la manera en que vemos el mundo. Nos lleva a pensar no solo en lo terrenal, sino en lo divino, a alinear nuestras vidas con los propósitos de Dios. Y esa sabiduría no es solo un concepto abstracto, tiene un impacto real y transformador en la vida diaria. A través de Cristo tenemos acceso a una sabiduría que afecta cada decisión que tomamos, cada relación que construimos. Nos guía a vivir con integridad, a tomar decisiones justas, a ser personas de carácter firme. Cristo no solo nos enseña qué hacer, sino cómo vivir de una manera que honre a Dios en todo. Lo importante aquí es que esta sabiduría no está disponible para todos por igual. Solo aquellos que están dispuestos a entregarse completamente a Cristo, a buscarlo de todo corazón, tendrán acceso a estos tesoros. No es una sabiduría que puedas obtener por tus propios medios o esfuerzos, sino que viene cuando nos rendimos a Él y dejamos que su voluntad guíe nuestras vidas. Y al conocer a Cristo, algo maravilloso sucede. Empiezas a entender el propósito divino en tu vida. Comienzas a ver con claridad lo que Dios tiene planeado para ti y eso te da dirección. Ya no caminas en la incertidumbre, porque Cristo te está guiando con su sabiduría divina. Cada paso que das, cada decisión que tomas, puede estar influenciada por esa sabiduría eterna que solo Él ofrece. Esto no solo afecta nuestra vida aquí y ahora, sino que tiene beneficios eternos. La sabiduría que encontramos en Cristo trasciende cualquier circunstancia temporal que enfrentemos. Nos da una perspectiva que va más allá de lo terrenal, nos ayuda a ver más allá de las dificultades momentáneas y a enfocarnos en lo eterno. Es una sabiduría que no solo nos ayuda a navegar la vida diaria, sino que también nos prepara para la eternidad. Así que hoy te animo a que busques activamente a Cristo. No te conformes con lo superficial, adéntrate más en tu relación con Él, porque cuanto más te acerques, más descubrirás esos tesoros ocultos que transformarán tu vida. La sabiduría que ofrece Cristo es una sabiduría que cambia corazones, mentes y destinos. Y cuando vives con esa sabiduría, tu vida no solo se ve impactada, sino que también afecta a quienes te rodean. Cristo es el camino hacia una sabiduría verdadera y eterna. No dejes de buscarla. Número 12. Eclesiastés 2, versículo 26. Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y alegría. Mas al pecador da trabajo, para que se ocupe de sus manos en el mal, el cual le dejará comer del fruto de su trabajo y le dará como alimento el fruto de sus manos. Sabes, cuando hablamos de agradar a Dios, muchas veces pensamos que es algo complicado o inalcanzable. Pero en Eclesiastés 2:26 se nos dice claramente que al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y alegría. ¡Qué increíble promesa! Dios no solo quiere que vivamos bien, sino que también desea bendecirnos con lo que realmente necesitamos. Sabiduría para tomar buenas decisiones, ciencia para comprender mejor las cosas, y alegría, ese gozo profundo que trasciende cualquier circunstancia. Esto subraya la generosidad de Dios, quien no escatima en bendiciones para aquellos que viven de acuerdo a su voluntad. Agradar a Dios no es solo hacer cosas buenas, sino vivir conforme a sus principios, a su palabra. Es tener una relación sincera con Él, donde la obediencia no se siente como una carga, sino como una expresión natural de amor y reverencia. Vivir para agradar a Dios implica poner su voluntad por encima de la nuestra, confiar en que sus planes siempre son mejores que los nuestros y caminar en humildad. Y cuando hacemos esto, cuando vivimos con la intención de agradar a Dios, Él nos da lo que realmente necesitamos para prosperar espiritualmente. Fíjate que una de las recompensas es la sabiduría. ¿Cuántas veces hemos necesitado esa guía en decisiones difíciles? La sabiduría divina no solo te muestra qué hacer, sino también cómo hacerlo de una manera que honra a Dios. Y luego está la ciencia,
Esa comprensión más profunda, ese discernimiento que nos ayuda a ver las cosas con claridad. Cuando tienes ciencia y sabiduría, estás mejor equipado para enfrentar los desafíos de la vida con una mente clara y un corazón tranquilo. Y no olvidemos la alegría. No estamos hablando de una felicidad superficial que depende de cómo van las cosas a tu alrededor, sino de un gozo que viene de saber que estás en armonía con Dios. Es una paz que trasciende cualquier circunstancia, que te sostiene incluso en los momentos más difíciles. Porque cuando sabes que agradas a Dios, puedes descansar en su favor y sentirte completo, independientemente de lo que pase en el mundo exterior. Ahora, por otro lado, Eclesiastés también nos habla de lo que le espera a quien no vive conforme a los caminos de Dios. Dice que el pecador, aunque trabaje mucho, no encuentra verdadero propósito en lo que hace. Es como si estuviera ocupado en vano, sin un sentido divino que guíe sus esfuerzos. Te imaginas trabajar día tras día, pero sin un propósito más grande, sin esa satisfacción interna que proviene de agradar a Dios. Es un contraste claro entre las bendiciones de vivir conforme a la voluntad de Dios y las consecuencias de alejarse de Él. La vida de alguien que agrada a Dios y la de quien no lo hace son muy diferentes. Mientras el primero disfruta de sabiduría, ciencia y alegría, el segundo se encuentra atrapado en un ciclo sin fin de esfuerzo sin satisfacción. Esto no significa que quienes agradan a Dios no enfrentan problemas, pero su vida tiene un propósito superior, una dirección clara, y las bendiciones que reciben son eternas y profundas. Lo hermoso de todo esto es que las bendiciones que Dios nos da cuando le agradamos no son solo para nuestro beneficio personal. Cuando vivimos de acuerdo a la sabiduría y la alegría que Dios nos da, impactamos a las personas que nos rodean. Influimos de manera positiva en nuestra familia, amigos y comunidad. Las bendiciones que recibimos se extienden y crean una cultura de justicia, amor y sabiduría en nuestro entorno. Así que hoy te animo a que busques agradar a Dios en cada área de tu vida. No se trata de ser perfecto, sino de vivir con la intención de caminar en sus caminos, confiando en que Él siempre sabe lo que es mejor para ti. Y cuando lo haces, las recompensas no solo las verás en esta vida, sino que trascienden lo temporal, llevándote a una vida de propósito, paz y alegría que solo Dios puede dar. Número 13. Proverbios 19, versículo 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Fíjate que en Proverbios 19 se nos dice algo clave para la vida. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Ahora, si lo piensas bien, escuchar consejo no siempre es lo más fácil. A veces, por orgullo o por pensar que ya sabemos lo que necesitamos, nos cerramos a las opiniones de los demás. Pero este versículo nos invita a hacer justamente lo contrario, a buscar y valorar el consejo. No porque sea una debilidad, sino porque puede ofrecer perspectivas que quizás no hemos considerado. Imagina esto. ¿Cuántas veces has estado en una situación en la que crees que tienes todo bajo control, pero alguien con más experiencia o una visión diferente te señala algo que no habías visto? Esa es la belleza del consejo. No viene para hacerte sentir menos, sino para iluminar esos ángulos que tú solo no podrías ver. Escuchar el consejo es como abrir una ventana para que entre más luz a tu vida. Y es que, cuando dejamos de lado nuestro orgullo y nos permitimos ser enseñados, crecemos. Y eso nos prepara para tomar mejores decisiones, tanto hoy como en el futuro. Ahora hablemos de la corrección. ¿A quién le gusta ser corregido? Sinceramente, a casi nadie. Pero si lo ves desde otra perspectiva, la corrección no es un castigo, es una oportunidad. Cada vez que alguien nos corrige, especialmente si es con amor y de manera constructiva, es como si Dios nos diera una oportunidad para mejorar. No debemos verlo como una crítica personal, sino como una forma de crecer. En vez de reaccionar con resistencia, podemos ver la corrección como ese impulso que nos empuja a ser más sabios.
Así que, en lugar de rechazarla, debemos aprender a recibirla con gratitud. Y lo interesante de todo esto es que la sabiduría no es algo que obtenemos de la noche a la mañana. Este versículo nos habla de ser sabios en nuestra vejez, lo que implica que es un proceso continuo. La sabiduría no es estática, crece con nosotros a medida que avanzamos en la vida. Cuanto más estemos dispuestos a aprender, más sabios seremos con el tiempo. Es como una semilla que plantamos cuando somos jóvenes, y si la cuidamos con humildad, consejo y corrección, esa semilla florece en una vida llena de discernimiento y propósito. Mantenernos abiertos al aprendizaje es vital. Muchas veces creemos que, al llegar a cierta edad o alcanzar ciertos logros, ya no necesitamos aprender más. Pero la verdadera sabiduría está en saber que siempre hay algo más que aprender. Escuchar, recibir consejo y estar abiertos a la corrección son hábitos que debemos cultivar a lo largo de toda la vida. Y cuando lo hacemos, evitamos tantos errores innecesarios y nos preparamos mejor para enfrentar los desafíos de la vida con madurez y equilibrio. Hay un profundo beneficio en recibir el consejo de otros. No solo nos ayuda a tomar decisiones más informadas, sino que también fortalece nuestras relaciones. Al estar abiertos a escuchar, mostramos respeto hacia los demás y creamos una cultura de confianza y crecimiento mutuo. Las personas se sienten valoradas cuando sabemos recibir lo que tienen para decirnos, y eso enriquece nuestras interacciones diarias. Y lo que es más hermoso de todo esto es que la sabiduría que obtenemos al escuchar y recibir consejo no solo es para nuestro beneficio, es algo que podemos transmitir a los que vienen detrás de nosotros. La sabiduría acumulada a lo largo de los años se convierte en una herencia valiosa para las futuras generaciones. Dejar un legado de sabiduría y rectitud es uno de los regalos más grandes que podemos dar. Así como nosotros hemos aprendido de quienes nos han aconsejado, podemos pasar esa riqueza a los demás. Entonces, en la vida diaria, escuchar el consejo y recibir corrección se traduce en mejores decisiones, en evitar errores que podríamos haber cometido por falta de experiencia o perspectiva. Es un hábito que nos lleva a vivir con más discernimiento, con más equilibrio. Te invito a que hagas una pausa y te preguntes, ¿estoy escuchando el consejo que me ofrecen? ¿Estoy recibiendo la corrección con humildad o con resistencia? Hoy es un buen día para empezar a cultivar estos hábitos. Abre tu corazón, busca activamente el consejo de otros, recibe la corrección con humildad y verás cómo la sabiduría crece en tu vida de manera poderosa. Porque al final, una vida llena de sabiduría no solo te bendice a ti, sino que también impacta positivamente a todos los que te rodean. Número 14. Santiago 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, amable, comprensiva, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Déjame decirte algo increíble sobre la sabiduría que proviene de lo alto, de Dios mismo. Santiago 3:17 lo expresa de una manera hermosa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, amable, comprensiva, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta sabiduría, la verdadera sabiduría, no es como la que el mundo ofrece, no está contaminada con egoísmos, ni busca el beneficio propio, proviene directamente de Dios y tiene un propósito claro: llevarnos a vivir de una manera que refleje su amor, su verdad y su justicia. Primero, es pura, y eso es clave, porque la pureza significa que está libre de cualquier corrupción, libre de malicia. No hay doble intención en la sabiduría de Dios, no hay segundas agendas, es transparente, clara y genuina. Cuando alguien actúa desde esa sabiduría pura, puedes confiar en que lo que están haciendo o diciendo es sincero, porque proviene de un lugar de integridad. Es un tipo de sabiduría que no tiene manchas, que no busca aprovecharse de los demás. Luego, es pacífica.
¿Cuántas veces hemos estado en medio de conflictos o situaciones tensas y sentimos que lo que realmente necesitamos es paz? La sabiduría de Dios trae paz, siempre. No fomenta divisiones, no busca crear caos. Al contrario, promueve la armonía, busca el entendimiento y la reconciliación. Cuando alguien vive bajo esta sabiduría, las relaciones tienden a ser más saludables, más honestas, porque la paz está en el centro de todo. Y no solo eso, también es amable y comprensiva. La sabiduría de lo alto siempre mira al otro con bondad, con empatía. Es esa capacidad de ponerte en los zapatos del otro y actuar con gentileza. En un mundo que a menudo parece frío y distante, la sabiduría de Dios nos invita a ser compasivos, a escuchar, a no juzgar rápidamente, sino a comprender. Esta sabiduría facilita relaciones profundas, donde las personas se sienten vistas y escuchadas de verdad. Una de las manifestaciones más hermosas de la sabiduría divina es que está llena de misericordia. No es teórica, no se queda en palabras bonitas, sino que se traduce en acciones concretas de misericordia, de amor hacia el prójimo. Y esto es poderoso porque la sabiduría de Dios no solo se trata de saber cosas, sino de actuar con justicia y compasión, de producir buenos frutos. Es una sabiduría que transforma vidas y da frutos tangibles en nuestra vida y en la de los demás. Y algo más. No tiene incertidumbre ni hipocresía. No es como esa sabiduría que a veces parece confusa o que cambia según las circunstancias. La sabiduría de Dios es clara y segura. No se esconde detrás de máscaras, no finge ser algo que no es. Es honesta, genuina, y eso nos da una confianza inmensa cuando actuamos basándonos en ella. No hay falsedad en lo que proviene de Dios. Si la comparamos con la sabiduría humana, la diferencia es abismal. La sabiduría del mundo muchas veces es egoísta, inconsistente, se adapta a lo que le conviene a uno mismo y muchas veces se basa en el interés personal. Pero la sabiduría de Dios es completamente diferente, es constante, altruista, siempre buscando el bienestar de los demás. Cuando dejamos que esta sabiduría de lo alto guíe nuestra vida, se refleja en todo lo que hacemos. Nuestras acciones, nuestras palabras, todo empieza a ser un reflejo de esa pureza, esa paz, esa amabilidad y misericordia. Vivir conforme a la sabiduría de Dios nos lleva a una vida de integridad y verdad. Y lo mejor de todo es que no solo nos transforma a nosotros, también impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos bajo esa sabiduría, inspiramos a otros, creamos un ambiente de respeto, de amor, de colaboración. Así que hoy quiero invitarte a que busques esta sabiduría. No es algo que puedes encontrar en los libros de este mundo, ni en las filosofías humanas. Esta sabiduría viene directamente de Dios, y Él está más que dispuesto a dártela si la pides. Cuando adoptamos estas características en nuestra vida, cuando vivimos conforme a esta sabiduría divina, no solo experimentamos una transformación personal, sino que también impactamos a nuestra comunidad, nuestra familia y a todos los que nos rodean. Número 15. Salmos 37, versículo 30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Sabes, a veces subestimamos el poder de nuestras palabras. Pero fíjate lo que dice el Salmo 37:30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Este versículo nos recuerda algo fundamental. Lo que decimos refleja lo que hay en nuestro corazón. Nuestras palabras no son solo sonidos, son un testimonio de lo que somos por dentro. Cuando somos justos, nuestras palabras están llenas de sabiduría y justicia. Y eso no solo nos impacta a nosotros, sino a quienes nos rodean. La boca del justo no habla por hablar. Cada palabra tiene peso porque está basada en sabiduría. Esa sabiduría no es solo conocimiento o inteligencia, es la capacidad de dar buen consejo, de discernir lo correcto de lo incorrecto, de traer entendimiento en medio de la confusión. Cuando hablas con sabiduría, tus palabras tienen el poder de edificar, de guiar, de dar dirección a quienes lo necesitan.
La gente te escucha porque saben que lo que sale de tu boca tiene un valor profundo. No es solo hablar por hablar, es hablar con un propósito. Y no podemos olvidar la justicia. Las palabras del justo también reflejan justicia. ¿Qué significa esto? Que nuestras palabras deben estar llenas de verdad, de equidad, de rectitud. Vivimos en un mundo donde es fácil hablar sin pensar, donde las palabras se usan muchas veces para herir, para manipular o para destruir. Pero el justo usa sus palabras de una manera diferente. Sus palabras promueven la verdad, defienden lo que es correcto y buscan la justicia, no solo para sí mismos, sino para todos. ¿Y sabes algo? Las palabras justas y sabias tienen un impacto inmenso. No solo cambian nuestra vida, sino que transforman el ambiente a nuestro alrededor. Cuando hablas con sabiduría y justicia, creas un espacio de confianza, donde la gente sabe que puede contar contigo. Las palabras del justo inspiran, motivan y promueven un ambiente de paz, de justicia. A través de esas palabras, la verdad sale a la luz y las mentiras son desechadas. Pero claro, con ese poder viene una responsabilidad. No podemos hablar a la ligera. Dios nos llama a ser conscientes de lo que decimos. Debemos pensar antes de hablar, reflexionar sobre el impacto que nuestras palabras pueden tener. ¿Estamos construyendo o destruyendo? ¿Estamos hablando sabiduría o simplemente emitiendo juicios apresurados? Las palabras dañinas no se pueden retirar una vez dichas, por eso la boca del justo siempre busca la edificación. Y no olvidemos la justicia. La justicia en nuestras palabras significa defender la verdad, rechazar la falsedad, ser portavoces de la equidad, del amor. Nuestra boca tiene que ser un canal que promueva la rectitud y la bondad de Dios en todas nuestras conversaciones. Hablar con justicia también significa ser valientes al confrontar lo incorrecto, al defender a los que no tienen voz, al no permitir que la mentira domine en nuestras palabras ni en nuestro entorno. Todo esto es posible porque la sabiduría divina guía nuestras palabras. No hablamos solos ni según nuestra propia lógica. Dios nos da las palabras correctas cuando estamos alineados con su voluntad. Es esa sabiduría de lo alto, como mencionamos antes, que guía nuestras palabras hacia la justicia. Es una sabiduría que no solo nos transforma a nosotros, sino que tiene el poder de transformar la vida de los que nos escuchan. Y es ahí cuando nuestras palabras se convierten en un testimonio vivo de la bondad de Dios. Por eso es importante que practiquemos la autocensura, que sepamos cuándo hablar y cuándo callar, que seamos prudentes al hablar, porque nuestras palabras son como semillas. Si siembras justicia, recogerás paz. Si siembras sabiduría, recogerás crecimiento en aquellos que te rodean. Deja que Dios guíe tus palabras, porque cuando lo haces, reflejas su carácter y vives con integridad. Así que te invito a que reflexiones sobre esto. ¿Qué estás hablando? ¿Tus palabras están llenas de sabiduría y justicia? Hoy es un buen momento para pedirle a Dios que transforme tu manera de hablar, para que uses cada palabra no solo para expresar lo que sientes, sino para traer vida, verdad y justicia a quienes te escuchan. Seamos embajadores de sabiduría y justicia con nuestras palabras, y así marcaremos una diferencia en el mundo que nos rodea. A lo largo de este mensaje hemos aprendido que la verdadera sabiduría proviene de Dios y está disponible para todos aquellos que la buscan sinceramente. Cada versículo nos recuerda que, al pedir y adquirir la sabiduría divina, encontramos dirección, propósito y una vida plena. Hemos visto que pedir sabiduría a Dios requiere humildad, fe y una búsqueda activa a través de la oración y el estudio de su palabra. Esta sabiduría no solo nos guía en nuestras decisiones, sino que también transforma nuestro carácter, fortalece nuestras relaciones y nos conecta más profundamente con Él. Hoy te animo a tomar acción. No dejes que las incertidumbres de la vida te desvíen de tu búsqueda de sabiduría divina. Repite conmigo en los comentarios:
Dios, ilumina mi mente con tu sabiduría y fortalece mi corazón para seguir tu camino. Amén. Haz de esta oración una declaración de tu compromiso para vivir bajo la guía de Dios y experimentar la abundancia que Él tiene reservada para ti. Recuerda, la sabiduría de Dios es un regalo eterno que transforma vidas. Al abrir tu corazón y mente a su guía, descubrirás una nueva manera de vivir llena de paz, propósito y abundancia. Que Dios bendiga tu camino y te guíe con su infinita sabiduría en cada uno de tus pasos. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.